del libro de el Éxodo, el capítulo 34, versos 29 al 35. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro como un velo, siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él. Se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor es Rey. Que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines. Que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión. Excelso sobre todos los pueblos. Sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo, Rey poderoso, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones.
exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte, santo es el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, de los versículos 28 al 36. Corresponde a la transfiguración del Señor. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos entonces a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 12 hasta el segundo verso del capítulo 4. Dice: Así que, como tenemos la esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. No deja de ser un sentimiento
sentimiento medio contradictorio el estar acá al frente haciendo la exposición, porque de alguna manera produce alegría haber hecho todo este proceso de estudiar, de orar, para entender y tratar de transmitir, pero a su vez hay todo un sufrimiento, todo un dolor, y la oración siempre se encamina a que el Espíritu nos dé la suficiente sabiduría para poder no solo entender, sino organizar las ideas de tal manera que haya un mensaje que podamos llevar a nuestra vida cotidiana. Y los textos no son fáciles, no son nada fáciles, pero eso es una manifestación más de lo que significa el amor por Dios y el amor por la comunidad, hacer todo eso. Bueno. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, yo imagino que sí, por lo menos en las noticias, de haber visto la segunda posesión del presidente Obama hace unas 3 semanas. Yo trato en lo posible de ver las posesiones, especialmente de algunos presidentes, que son relevantes para nuestra vida cotidiana. Este es lógicamente el presidente de Estados Unidos, que es alguien importante. Y no sé si ustedes pudieron observar, pero hay diferencias en el rostro de él en esta segunda posesión con relación a la primera. El rostro de él en esta segunda posesión reflejaba cosas que en la primera no. Una de ellas, uno podría decir, claro, aquí él deja ver un mayor conocimiento sobre las cosas del manejo del Estado. Pasó 4 años y eso se nota en su rostro. Ya tiene más conocimiento, ya sabe más de lo que sabía hace 4 años. Hablaba con más seguridad y se arriesgaba a decir cosas que en la primera jamás le hubiera podido decir. Habló sobre la ley de migraciones, habló sobre la aceptación de los homosexuales, sobre cosas que en la primera nunca hubiera dicho. Se nota en su paso por el primer periodo presidencial. Su rostro evidencia la huella de su relación con el poder. Es evidente. Y si miramos aquí más localmente, lo mismo le sucedió al presidente Uribe. No era mismo el rostro de él en la segunda posesión que en el primero. ¿Y qué habla del presidente Chávez? Que lleva 3 y que estamos esperando la 4. Cada vez el rostro de él decía cosas. Hay una cosa maravillosa en el camino litúrgico de este año que hemos tenido. Hemos venido hace 4 domingos. Se habla primero de cómo el Señor Jesús convierte el agua en vino. Es importante ver que el agua es escasa para el mundo de Israel, pero que era el elemento fundamental para la pureza, para la purificación. El Señor llega y la convierte en vino, que representaba para ellos no solo la cotidianidad, su líquido que los hidrataba, que les daba vida, sino que también les daba alegría. Y esa conversión hace que ellos empiecen a ver a Jesús de una manera diferente. Y luego vemos cómo el otro domingo el encuentro con Jesús convierte lo puro en la mejor dicha, en el mejor vino. El siguiente domingo nos muestra cómo, vueltos a Jesús, ya ahora en la comunidad, ahora considerado el Cristo, la acción del Espíritu de Dios nos permite unos dones. Y esos dones, cuando son manifiestos en cada miembro, para que sea posible al vivir el Evangelio, la buena nueva, el reino de Dios,
se vuelva una realidad y como miembros, cada uno de ellos, obedezcamos a la cabeza, que es Cristo. Y después vimos hace 8 días cómo siguieron esos dones espirituales, requieren de las virtudes de la fe, de la esperanza y el amor. Solo con esta última virtud, la del amor, la mejor, la más excelente, dice Pablo en su escrito, conocemos a Dios, manifestado en el amor en la comunidad. Y es donde entonces los dones del Espíritu nos permiten conocer y profetizar menos imperfectamente. Entonces vemos una secuencia en donde arrancamos con cómo Jesús transforma lo puro en lo mejor. Y cómo en la vida de comunidad el Espíritu de Dios nos da unos dones para que los vivamos en la comunidad. Pero para que esos dones nos permitan avanzar realmente con eficacia, necesitamos, además de la fe y de la esperanza, ejercitar la virtud del amor. Hay toda una secuencia en esas lecturas. Y una vez más se maravilla uno del trabajo de los que elaboran el leccionario. De ver cómo ellos llevan todo un mensaje que tiene un hilo a lo largo de todos los domingos. Llegamos a hoy. Y en las lecturas de hoy nos encontramos que nos hablan de rostros resplandecientes, de rostros que emanan haz de luz, de rostros transformados y ropas radiantes. ¿Y en qué momento se produce eso? Lo interesante es que en todas las lecturas, esos rostros, esas transformaciones se dan en los encuentros con Dios, con el santo. Recordemos que santo significaba para ellos puro, con el puro, el que habla desde la nube, el que habla desde el monte, desde las alturas. En esos momentos, quienes hablan con él, una y otra vez, terminan irradiando, terminan con sus rostros resplandecientes. Hay un antes y un después de esos encuentros, de esa relación. Un antes y un después que dejan huella. Por eso me atreví a llamar esta exposición la huella de una relación. Y hemos tomado el texto de la segunda carta a los Corintios, este fragmento. Yo diría que por la acción del Espíritu de Dios, porque nos va a permitir continuar viendo la razón de ser de lo que decíamos al principio de esa secuencia. Hace 8 días Magdalena nos contó un poco acerca de quiénes eran los corintios. Cojamos rápidamente, porque es que sí es interesante tratar de rescatar algunas cosas allí. Primero, recordemos que Corinto está ubicada en la región de Acaya, que es la parte al sur de lo que hoy conocemos como Grecia, la península del Peloponeso. Era casi una isla, porque tenía un pedacito que ligaba con la parte superior, que era en esa época conocida como Macedonia, la región de Macedonia. Ese pedacito son unos 8 kilómetros. Y resulta que en la esquina de una de ese pedacito, de ese golfo que se mete ahí, del mar Mediterráneo, está construida Corinto. Tradicionalmente, todo el comercio que iba de Roma hacia Asia y de Asia hacia Roma tenía que pasar por Corinto. Pero también el que venía del norte de Macedonia hacia el sur, en el Peloponeso, tenía que pasar por Corinto. Entonces Corinto era un puerto muy importante para todo el comercio y la vida de lo que se conoce la vida del mundo occidental de esa época. Entonces, imagínense ustedes, siempre tenía que hacer un transbordo entre
cuando llegaba a Corinto, transbordaban las cosas de los barcos y los llevaban por tierra al otro lado, que era el puerto de Cencrea, la ciudad de Cencrea. Pero todo pasaba por ahí. Ya nos podríamos imaginar qué sería el movimiento de esa ciudad. Esa ciudad tenía, en esa época, unos 250.000 habitantes. Era mucha gente. 250.000 habitantes es mucha gente. Más en esa época. Y en esos 250.000 habitantes, lo importante no solo era ello, sino además, imaginemos la población flotante que había, en donde todo el comercio se movía por esos lados. Entonces, la gente era muy abundante. Tan abundante era que se daba el lujo de tener 12 templos, cada uno a un dios diferente. Por supuesto, era un esquema tremendamente disperso de muchas versiones, y además de todo eso, no dejaban de tener su arraigo helénico, griego. Su vida era una vida griega. Era mucha gente que venía, pero de alguna manera todo estaba circunscrito al esquema griego. Eran los dioses griegos, las costumbres griegas, la filosofía griega. Y dentro de ello, entonces, estaban los instrumentos de la retórica y de la dialéctica de Platón, y donde es un proceso mediante el cual, un proceso intelectual, mediante el cual permite llegar a través del uso de las palabras a entender mediante ideas lo trascendente. Esa era la dialéctica de Platón, y era la forma como se comunicaban las grandes ideas en esa época. Pero además, como decía Magdalena, era una región tremendamente dispersa desde el punto de vista moral. Para nosotros, para ellos, ¿no? Era lo cotidiano. Tan cotidiano era que tenía su diosa de la vida, su diosa del sexo, y le rendían tributo, y tenían, como decía Magdalena, unas 1000 sacerdotisas en la época de Pablo, a las cuales se les pagaba por eso. Bueno, cuando uno paga por tener sexo, se le llaman prostitutas. Para nosotros eso es claro. Para ellos era su cotidianidad. Pero eso era lo que existía en Corinto. Y en esa ciudad, con esas características, funda Pablo una iglesia. Una iglesia que estaba conformada por qué tipo de personas. Por un lado, habían judíos, que no es que fueran de Palestina, sino que tenían sus arraigos, sus costumbres y sobre todo sus principios religiosos del mundo judío. Y por otro lado, pero eran, en su forma de vida eran griegos. Y por otro lado estaban los nativos griegos, por decirlo así de alguna manera. Los nativos de Corinto, con sus costumbres, con sus ideas religiosas, con sus ideas teológicas, con unos temas de moralidad bien diferentes a las que Cristo Jesús había dicho que debía impulsar. Entonces imaginémonos que en esa iglesia llega Pablo con el propósito de dar a conocer un mensaje de un solo Dios, santo, que habla, que es puro, y que habla de la pureza en el ser y de la pureza en las relaciones, a un pueblo que estaba muy lejos de eso. Claro que era tremendamente difícil que las personas de esa ciudad, así tuvieran sus arraigos judíos, entraran a entender de una vez el mensaje de Jesús expuesto a la manera de Pablo. Y sobre todo, para un griego, hablar sobre un carpintero de Nazaret, imagínense, era algo bien difícil. Él está con ellos 18 meses y luego sigue su proceso de evangelización, de fundación de iglesias, de difusión de la palabra, de la buena nueva. Bueno, hoy en día, hace más o menos unos 30 años para acá, los expertos, los estudiosos, los grandes exégetas de hoy en día,
tienen más o menos un consenso acerca de que en realidad lo que conocemos nosotros hoy como las 2 cartas de Pablo, en realidad son 4 cartas, las que él escribió a la gente de Corinto. Esas 4 cartas obedecen a un tema de parte de la relación de Pablo con esa iglesia. Hay una carta que se conoce como la carta previa, y dicen los expertos que está incrustada allí en el capítulo 6 de la segunda carta, lo que conocemos como la segunda carta. Y si observamos ese texto, él habla allí sobre cómo es que se deben relacionar los miembros de esa iglesia con los miembros de fuera de la iglesia. Y entonces él dice, no se junten con los de allá. No se junten porque ¿qué tiene que ver alguien que habla de un solo Dios con alguien que habla de ídolos? ¿Qué tiene que ver alguien que habla de pureza con alguien que está lleno en medio de cosas impuras? Y esa carta previa que envía Pablo, pues lógicamente suscita una serie de interrogantes a la iglesia de Corinto, donde motiva en ellos, a los de la iglesia, a mandarle una serie de preguntas. Le escriben a Pablo diciéndole, ok, esto que usted está diciendo, pero entonces ¿cómo es que lo vamos a vivir? ¿Cómo lo hacemos al interior de la iglesia? Y estos expertos dicen entonces que Pablo se sienta y escribe lo que conocemos como la primera carta, en donde él allí establece cuáles deben ser los esquemas de la relación al interior de la iglesia. No solo la relación entre las personas, sino los esquemas del culto, y sobre todo trata de subsanar una cosa que era evidente, y era que allí habían de todo tipo de personas, judíos, griegos, pero ricos, pobres, esclavos, y la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de relaciones. Entonces él habla en su primera carta acerca de ese tipo de relaciones y envía la carta. Y esa carta, cuando llega allá a la gente, levanta un tierrero, la cosa más tremenda. Produce tal tierrero que él se ve forzado a tener que ir personalmente a hablar con ellos. Todo esto surge de las 2 cartas, ¿no? Toda esta información surge de las 2 cartas. Es una construcción. Y él va a hablar allá con ellos. Y al llegar y hablar con ellos, en vez de calmar las cosas, hace mayor revuelo. Más enreda la vida. Al punto que terminan insultándolo. Terminan burlándose de su apariencia. Terminan burlándose de su manera de hablar. Terminan dudando de su honradez. Ponen en duda su honradez. Y lo más grave, terminan dudando de su vocación de apóstol. Por supuesto, esto para Pablo es muy doloroso, muy grave. Imagínense ustedes que respira por todos los poros, por todo su ser, el mensaje del Señor, que tiene claro qué significa todo eso, que ha dado su vida entera, que ha estado encarcelado, que ha sido flagelado para estas cosas, y que duden de él de esa manera. Entonces él se sienta y escribe lo que se conoce como la carta severa. Esa carta severa parece que está condensada en los capítulos 10 al 13 de lo que conocemos como la segunda carta de los Corintios. Y él la manda con Tito. Manda la carta con Tito. Parece que él estaba en Éfeso en esa época. Y la manda con Tito, y Tito va entonces a Corinto a llevar la carta. Y cuando ya leen la carta, hay más o menos unos 3 días de distancia en barco entre Éfeso y Corinto. Y Pablo no se aguanta, tiene tanta ansiedad que no se aguanta, y se viene a encontrar a Tito en el camino. Pareciera que todo eso fuera así, se encuentra con ese, parece, en Filipos. Y allí Tito le dice, no, ya las cosas están más calmadas. Ya la gente como que ha logrado comprender de qué se trata y ha logrado entender quién es usted. Y entonces él, ya más tranquilo, desde Filipos, escribe
lo que se conoce como la Carta de la Reconciliación, que está condensado entre el capítulo 1 y el 9 de la segunda carta, de lo que conocemos hoy como la segunda carta. Y de ese capítulo, de esa carta de reconciliación, hemos leído el fragmento que tenemos hoy. O sea, si logramos ver toda esta presentación, lo que nos lleva es a tratar de comprender un poco por qué él escribe de esa manera. Entre otras cosas, yo pensaba, cuando estábamos estudiando, nosotros nos dijeron, si usted va a predicar sobre un fragmento, lea el capítulo. Si va a predicar sobre un capítulo, lea el libro. Si va a predicar sobre un libro, lea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Resulta que aquí vamos a predicar sobre un fragmento y resulta que nos vemos obligados a tener que leer y estudiar ya no solo la carta completa, sino las dos cartas, para poder entender un poco de qué se trata. Y entonces llegamos en este texto que leímos, en este fragmento, y logra uno percibir que el propósito de Pablo es cómo hacerle entender a esa iglesia, porque es un ministerio. Habla de fe, de esperanza, pero dice que eso tiene sentido para la salvación, pero en el amor, y especialmente entre los miembros de la iglesia. Que eso no se lo inventó él, sino que eso es palabra de Dios. Y ese es todo su esfuerzo en este texto, tratar de hacerles entender a ellos eso. Porque como hablaban de que era un cuento de él y que quién sabe si él era apóstol, que él era comunicado, entonces él trata de decirles, no, mire, este ministerio que yo tengo no es mío. Este ministerio viene de Dios. Y allí él utiliza una figura dialéctica hermosísima para hacerles entender, ya en su lenguaje, que era el que ellos entendían, el de la dialéctica platónica, por qué él decía que este ministerio no era de él, sino que era de Dios. Y él arranca diciendo, mire, estas competencias, las competencias que tengo para hacer este ministerio, no vienen de mí, vienen del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el que da vida espiritual, capacidad. Esta capacidad no es mía, esta capacidad viene del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el Señor Jesús. Y donde está el Espíritu del Señor, dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor Jesús, allí hay libertad. Es decir, la gente que escucha eso sobre la base de este ministerio empieza a sentirse libre, a estar libre espiritualmente. Entonces, él les dice a los judíos, señores, lo que ustedes conocían hasta ahora, el ministerio que ustedes conocían hasta ahora, que es ese ministerio que viene de Moisés, es un ministerio que se conoce como el de condenación, porque es un ministerio sin esperanza. Este ministerio, fue importante ese ministerio, dice, fue un ministerio que dio gloria, tanta gloria que por eso ha logrado resistir los siglos hasta la llegada de Jesús. Pero ahora hay un nuevo ministerio, producto de un nuevo pacto. Pero este ministerio ya no es un ministerio montado sobre la condenación, montado sobre la palabra, sino que está montado sobre el Espíritu. Está montado sobre el Espíritu. Y al estar montado sobre el Espíritu, produce mucha más gloria. Es más eterno. Esa dialéctica la comprendía el pueblo de la iglesia. Para ellos entonces en ese momento fue más fácil entender de lo que se trataba el mensaje de Pablo. De que no era hablar por hablar, sino que lo que él decía tenía la inspiración del Espíritu de Dios. Y da la sensación de que él está como reaccionando o como rechazando la actuación de Moisés. No.
Él está diciendo, produjo gloria. Pero este que está acá, este de Jesús, produce más gloria. Ese era el principio, este lo complementa, este perfecciona el que venía de antes. Tanta gloria produjo ese primer ministerio, que por eso Moisés, su rostro, irradiaba más de Dios. Él hablaba tanto con Dios y al hablar tanto con Dios, escuchaba tanto la palabra de Dios, que su rostro irradiaba más de Dios. Por supuesto que en la época de Moisés, la creencia era que los dioses no se podían ver. Y era tanta lo que irradiaba Moisés, que a Aarón y a los jefes de Israel les pareció que se había vuelto un dios. Por eso le dan la espalda. Y Moisés tiene que llamarlos y decirles, venga, soy yo. Entonces para ellos, esa forma de esa luz daba miedo, asustaba, por eso se iban. Y allí es donde entonces Pablo dice, pero ese ministerio de alguna manera perece. De alguna manera perece. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trasciende al pueblo? Al pueblo no trasciende la palabra que Moisés transmite, que viene de Dios, porque no la cumple. Y la razón por la que no la cumple es porque tienen un velo en el corazón. Entonces imagínense cómo Pablo va llevando el mensaje de tal manera que aquellos que vienen del mundo judío logran comprender la importancia de Moisés, pero a su vez la limitación en la puesta en práctica del mensaje de Moisés. Y la razón de la limitación obedece a que ellos tienen un velo en el corazón. Porque se empecina en leer a Moisés desde la palabra, en cumplir a través de acciones que no obedecen, que no están hechas con amor. Y ese velo es lo que les impide a ellos vivir la experiencia plena de ese ministerio de Moisés. Por eso se sienten condenados. Por eso el pueblo de Israel vive una desesperanza. Permanentemente se consideran que no tienen salvación. Y dice Pablo, pero este ministerio del que les estoy hablando, este ministerio sí da esperanza. Este sí da esperanza. Y da esperanza en la medida en que volvamos los ojos a Cristo. Cuando volvemos los ojos a Cristo, es decir, cuando escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, ese mensaje de Moisés levanta el velo. Inmediatamente levanta el velo del corazón. Porque quien escucha a Cristo, escucha su mensaje y lo tiene que poner en práctica con amor. Porque lo que muestra todo el mensaje de Cristo es que Dios nos amó. Y como nos amó, lo envió. Y Él amó tanto al Padre que lo obedeció. Y cada vez que Él iba a tomar una decisión profunda, Él iba a hablar con el Padre. Y oraba, que era su forma de hablar con el Padre. No tomaba ninguna decisión sin consultarla con su Padre. Y obedecía lo que el Padre le decía. Y Él ponía eso en práctica sobre la base de hacerlo con amor. Y nos amó tanto a nosotros que por eso decidió morir en la cruz. No solo nos da ejemplo con su palabra y con su vida, sino que nos da ejemplo con su muerte. Y dice Pablo, con todo eso, esas son evidencias claras de lo que significa vivir el ministerio de Moisés desde el corazón. Y cuando lo hacemos así, se nos levanta el velo que tenía la gente cada vez que leía a Moisés.
Bellísima esa figura. Bellísima forma de entender lo que significaba el nuevo ministerio. Y de alguna manera él está ahí conciliando toda la tradición judía con el nuevo mensaje de Jesús. El Cristo ya en este momento. Ya no es solo Jesús, ya es Cristo Jesús. Este es un ministerio que no condena, sino que es un ministerio que justifica. Es decir, la palabra, él desarrolla esa palabra, y la justificación significa la aceptación. En este ministerio Dios no condena, en este ministerio Dios acepta, justifica. En el ministerio en donde vivimos sobre la base del amor. Por eso allí es perfectamente entendible todo lo que sucede con la transfiguración. Jesús va. En el Evangelio de Lucas, él presta todo su ministerio en Galilea y va camino a Jerusalén a morir. Diferente, todos los sinópticos es igual, diferente al de Juan, ¿no? En el de Juan, él va y viene a Jerusalén. Aquí, y en los sinópticos, él hace su ministerio en Galilea y en esas zonas y va a Jerusalén a morir. Él va en este momento camino de Jerusalén a morir. Y en ese proceso, él sube al monte a orar, es decir, a hablar con el Padre, a consultar con el Padre, a decirle: Padre, ¿debo hacer esto? ¿Debo morir? Y tuvo que haber sido una experiencia supremamente fuerte, tanto que sus acompañantes, Pedro, Juan y Jacobo, se pegaron una asustada, porque empezaron a ver su rostro completamente transformado. Era tal el nivel de comunión que él debió haber tenido con el Padre, que dijeron: este es un Dios, como si fuera el Hijo de Dios. Pero a diferencia de Moisés, en Jesús, dice el evangelista, no solo su rostro está radiante, sino todo su cuerpo. O sea, quiere dar a entender que Jesús es más que Moisés. Más. Por eso se reúne con el gran legislador y con el gran profeta que es Elías. Y claro que a los apóstoles también les da miedo. Y por eso Pedro termina diciendo lo que podríamos ver como bobadas. Hacemos una ramada aquí. No, asustado. Estoy al frente de un Dios. ¿Voy a ser capaz de sobrevivir? Claro, y escucha como en la época de Moisés, desde la nube, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, el elegido, el escogido, el Cristo. Escucha. Y esa relación de Jesús con el Padre de esa manera produce esa transfiguración, esa relación permanente, esa obediencia permanente de Jesús a su Padre produce esa transfiguración de Jesús. Como esa relación de Moisés con Dios produce en Moisés ese resplandor en su rostro. La relación con Dios transforma, deja huella, deja una huella en aquellos que deciden obedecer, acatar, vivir esa relación. Y nos preguntamos: esta iglesia de Corinto si era la parada, ¿no? ¡Qué cosa tan terrible! Y hoy estamos lejos de la iglesia de Corinto.
Hoy consideramos que tenemos un solo Dios. Aquí hemos dicho muchas veces que en la realidad, aunque decimos tener un solo Dios, vivimos para varios dioses. Lo hemos dicho, lo hemos mostrado. Y no es carreta, es verdad. Es verdad. Y tenemos diferentes formas de hacer los cultos, diferentes maneras. Y lo más interesante de todo es que en la iglesia de Corinto, si leemos la primera carta, el problema surgía en que unos decían: hagan el culto así, háganlo así, coman primero, coman después, vayan adelante, vengan atrás. Y hoy, ¿cómo tenemos los cultos? ¿No pensamos de manera diferente sobre los cultos? Los unos decimos: esto es un altar de sacrificio, y lo que hay ahí son ornamentos. Los otros decimos: no, esto no es un altar, esto es una mesa, y ahí está la cena del Señor. Los unos dicen: allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Los otros dicen: no, eso es el pan y el vino que semejan. ¿Y a qué se reduce nuestro culto? Y empezamos entonces en esa discusión. ¿Es importante tenerlo? Claro. Por supuesto que es importante tener las formas de culto y las razones de culto. Lo complicado es como en la iglesia de Corinto empezamos a darle más importancia a esas cosas que a la relación de la comunidad, que a la relación entre los miembros de la comunidad. Y empezamos a ver con displicencia los unos y los otros, los ricos de los pobres, los ilustrados de los ignorantes, los humildes de los orgullosos. Creo que no estamos muy lejos de la iglesia de Corinto. Creo que tenemos cosas muy parecidas a las de la iglesia de Corinto. Creo que no es raro que aún estamos más interesados en las formas de hacer las cosas que en el espíritu de hacerlas. Creo que estamos más interesados en decir que tenemos fe, que tenemos esperanza, que en manifestar esa fe y esa esperanza a través del amor con nuestra comunidad. Tenemos muchas iglesias, podríamos decir que todas, y todavía nos parecemos a la iglesia de Corinto. No nos extraña. Claro, no nos gusta escuchar eso, nos parece absurdo, pero si nos miramos con detalle, encontramos que sí. Luego todavía tenemos por delante la razón de escuchar estas cartas y de hacerles caso a estas cartas, y de sentarnos a mirarlas y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Realmente vivo la fe, la esperanza y el amor? ¿Y vivo la virtud del amor en la comunidad como la mayor y la más excelente de las virtudes? Porque lo más interesante, como decía Pablo, es que si hacemos eso, si tenemos esa interacción en el amor, producto de la fe y de seguir el mensaje de Jesús, nosotros vamos a ser transformados a la manera de Jesús. Y nuestra vida, nuestros actos de vida, lo que van a hacer es que le van a dar gloria. Y cada día que actuemos y cada día que seamos transformados, todos esos actos en nuestra comunidad van a darle gloria al Señor. Y no tendremos necesidad de hacer nada escondido. Y no tendremos necesidad de torcer la palabra de Dios. Escuchando en estos días, ustedes saben que mi señora doña Luz Ángela, la dueña de los activos,
trabaja en un colegio y en un kinder. Entonces, lógicamente, ella trata con niños de entre 4 y 6 años, ¿no? Y en estos días me contó que una labor con los niños, un taller que hicieron, le dijeron a los niños, vamos a hacer lo siguiente, váyanse con sus papás en sus casas y se ponen con ellos frente a un espejo para establecer las diferencias entre niños y niñas, papás y niños. Y se van a poner en el espejo y van a verse en ese espejo y van a ver, cuando ustedes vean eso, pinten lo que ven en el espejo para establecer esa diferencia. Y cogió el trabajo de un niño y ese niño había pintado un superhéroe. Y entonces yo lo llamó, le dijo, ¿tú tienes claro qué fue lo que te dijimos que hicieras? Sí, dijo el niño, sí. ¿Qué era? Que fuera y me parara al espejo con mi papá o mi mamá y que pintara lo que viera yo en el espejo. ¿Y por qué pintaste? ¿Por qué te pintaste así como un superhéroe? Dijo, porque yo soy un superhéroe. Él se ve como un superhéroe. Es el reflejo que él ve en el espejo. A eso nos invita Pablo. A que si nosotros aceptamos el ministerio de la justificación, a que si nosotros vivimos ese ministerio con el corazón, el velo se nos levanta. Y al levantarse ese velo, nuestro rostro, todo nuestro ser, empieza a ser transformado a la manera de Jesús. Y todo nuestro ser, todos nuestros actos con nuestra comunidad, empieza a darle gloria al Señor. Decimos tener fe para creer en el Dios que nos enseñó Jesús. Por eso creemos que Él convirtió nuestra agua para purificarnos en vino que nos da alegría plena. Queremos vivir la esperanza de una vida con Él y el Padre a través de su Espíritu. Sabemos que por esa fe y la acción del Espíritu tenemos unos dones que debemos poner al servicio de la comunidad, pero que lo debemos hacer con amor, con ese amor que es bondadoso, paciente, misericordioso, nada ambicioso, que no es envidioso, ni mucho menos orgulloso, con ese amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo perdona. Pero que todo ello viene del Espíritu del Señor. Un Espíritu que nos da vida y que al darnos vida y al hacerlo nosotros tenemos libertad. La libertad que nos permite ser transformados día tras día, donde ya no necesitamos cubrir nuestro rostro, porque tenemos el reflejo del Señor en nuestro ser. Porque allí será evidente, clara y notoria, la huella de una relación, la huella de esa relación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.